Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo. Queremos darle las gracias a Dios primeramente por permitirnos hablar con respecto a este tema. Que Dios sea derramado sobre cada uno de vuestros corazones. En esta preciosa tarde queremos hacer esta transmisión y poder llegar hasta donde va a llegar esta transmisión en vivo a través de Facebook. Según inconveniente no pudimos transmitir vía YouTube, pero así que a todos nuestros amigos unicitarios y trinitarios, Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Que la gracia de Dios sea derramada sobre sus vidas. En esta hora vamos a hablar respecto a lo que en la unicidad y el arrianismo han acarreado, la confusión tremenda que han acarreado a través de los siglos. Sabemos que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de orden. Lamentablemente tenemos muchos grupos religiosos que se hacen pasar por cristianos y a la vez niegan la eficacia de lo que es el cristianismo. Uno de ellos, como es sabido, son nuestros amigos unicitarios, que ellos se aferran y dicen que ellos tienen la única verdad y que Jesucristo es esta verdad y que el Jesús que ellos predican son la verdad, el verdadero Jesús. Pero en este estudio yo quiero principalmente hablar respecto a la historia de la iglesia unicitaria, porque sinceramente la unicidad tiene una historia no antes de Sabelio. Así que en esta tarde yo quiero que por favor los que vayan a comentar lo hagan con respeto y con obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los crímenes más horroríficos de la llamada unicidad se encuentra en la doctrina de que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios eterno. Ellos niegan la existencia del Hijo de Dios, igual que el arrianismo. El arrianismo enseñan que el Hijo fue creado, siendo que la Escritura enseña que el Hijo fue engendrado. La palabra de Dios dice que Jesús no tiene principio ni tiene fin, pero la doctrina unicitaria, una de sus mayores afirmaciones es de que ellos tienen el fundamento de apóstoles y profetas. Lamentablemente que esto no lo pueden comprobar de a la luz de las enseñanzas apostólicas. Así que vamos a ver la doctrina de los solo Jesús, que como creación de Sabelio. Los unicitarios, esta doctrina fue enseñada en el siglo III después de Cristo por Sabelio, y los sabelianos fueron tenidos por herejes. Ellos decían la Trinidad no es de personas distintas, sino de acción y de oficio. Él, un Dios quien como la fuente de todas las cosas le es dado el nombre del Padre, expone la obra de la redención, se unió a sí mismo con Jesús y fue llamado entonces Hijo. De igual manera, el exponente a la obra de la resantificación es llamado al Espíritu Santo. Esto solamente nombres de oficio, expresando las relaciones que Dios se coloca a sí mismo en los tres seres creados. Estas las palabras que enseñaba el ex sacerdote Sabelio, porque dicen los unicitarios, tu doctrina nació en el catolicismo, pero realmente la que nace dentro de la cuna del catolicismo es la doctrina de la unicidad. Marcelo, obispo de Ancira en Galacia, desarrolló un sabelianismo avanzado en el siglo IV y creó la corriente del marcelianismo, y él explicó: este es un Dios ha concedido hasta el grado o se ha expendido a sí mismo para efecto de nuestra salvación. La encarnación es una expresión en carne de Jesús, el Hijo de María. La diferencia entre el sabelianismo y el marcelianismo parece que es esta. Mientras que Sabelio pensaba en términos de manifestaciones de Dios, Marcelo pensaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como dilataciones de un ser. Pero la doctrina unitaria es de origen reciente, es del siglo XX. Parece, por lo menos esto es el que afirman sus seguidores, que Dios lo escondió hasta este siglo y supuestamente le fue revelado un tal John Speake
en un campamento en Arroyo Seco, California, a finales de 1913 y principios de 1914. Este hombre afirmó que durante una noche de oración Dios le reveló la doctrina unicitaria y el bautismo solo en el nombre de Jesús. Y en el año de 1963 un tal William Marion Branham empezó a autoproclamarse el último profeta. Este hombre dijo que la escritura de Apocalipsis 4:5 y capítulo 10 versículo 7 se cumplieron, y los 7 sellos del Apocalipsis fueron abiertos, no físicamente. Los tiempos de los gentiles terminaron y la oportunidad para ser salvo por gracia terminó. El rapto y la segunda venida en Cristo en secreto ocurrieron en aparición de la imagen de Cristo de una nube en Arizona. Obviamente sus opiniones fueron llenas de errores, no obstante todavía tiene muchos seguidores y lo aceptan como verdadero profeta de Dios. Otro unicitario, William Marion. Antes de desviarse, este William fue predicador con señales de sanidades en abundancia y predicaba miles hasta el año 1963. Se desvía y es hasta 1965 cuando muere. Luego los hombres tuercen más si cabe los dichos de Branham. De pronto nacen los solo Jesús, basados en los dichos de Branham, proclamándose el mismo y el último profeta, el Elías que había de venir. Pero nosotros no podemos admitir, aleluya, lo que la Biblia nos enseña. Si así fuera, caeríamos en el más grande error. Dios ilumina a estos hombres llamados de la unicidad, ya que por su ingenuidad, por un escaso conocimiento de la Biblia, o quizás en forma malintencionada, tuercen las escrituras. Como sabemos, amados hermanos y amigos triunicitarios, sus líderes no les enseñan la escritura en su totalidad, solamente les programan unos cuantos versículos de los cuales ustedes tienen que aprendérselos de memoria y defenderlos a tal forma de que su doctrina no contradiga con la misma escritura. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que este tipo de gente iría de mal en peor cada día. ¿Quién era Sabelio? Sabelio era caudillo de los sabelianos. Era de la ciudad de Libia. Después de haber sido discípulo de Noteo de Simirna, publicó dogmas hacia el año 250, confundiendo a las personas de la Santísima Trinidad. Enseñaba que no había esta distinción, sino que era así como el cuerpo, el alma y el espíritu no componen más que un hombre, de donde se seguía que el Padre y el Espíritu Santo habían padecido la muerte, así como el Hijo, lo cual había enseñado Noeto. Después de otros, a Preaxas atribuye Tertuliano este error, y gran tiempo subsistió la herejía de Sabelio en el oriente, donde sus discípulos eran llamados Neocianos y Sabelianos, y Marcelo de Ancirio y Potinio fueron acusados de renovarla en el occidente, donde eran conocidos por el nombre de patripacianos. Dícese que es un apóstata español que enseñó en Inglaterra a principios del siglo XXII. Los osicianos, que no admitían sino una sola persona de Dios, no distinguiendo el verbo del Espíritu Santo y del Padre, son estos conformes a los sabelianos. Añade San Epifanio que Sabelio había sacado este error de los libros apócrifos, especialmente de aquel que llamaban el Evangelio de los egipcios, donde se ve introducido nuestro Señor enseñando a sus apóstoles que el Padre y el Hijo eran uno solo, sino una sola persona. Dionisio de Alejandría compuso, bendito, excelentes tratados contra este error, al cual condenaron diversos concilios, entre los de Alejandría en el año 261, San Epifanio, Jaer y Agustín de Jaer, Eusebio, entre otros. Principio de lo solo Jesús. El tema central que vamos a desarrollar de este tema va a ser importante entender. El tema central que trataremos en este estudio es el moderno movimiento carismático de la doctrina unicitaria, también llamada solo Jesús. Esta doctrina tuvo sus orígenes en nuestro siglo, según cuenta la historia. En 1913, por Juan Expich, recibió la revelación sobre el poder del nombre de Jesús
en el campamento donde se encontraron, comenzaron a estudiar sobre el asunto y llegaron a la conclusión que el verdadero bautismo tenía que ser en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el mismo Jesús había mandado. A partir de esta interpretación de las Escrituras surgieron muchas iglesias organizadas, entre las que encontramos la Iglesia Pentecostal Unida, que es probablemente la más fuerte en Estados Unidos, aunque esa salió de la Asamblea Apostólica. Tenemos que entender que la primera que nace de la unicidad después de ese supuesto avivamiento fue la Asamblea Apostólica, y de ella sale la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y de ahí se desprenden las ramas pseudo-pentecostales que lo único que hacen es brincar, saltar, un evangelio laico, un evangelio de brincos y saltos, porque realmente no hay mover de Dios. La gente a través de la unicidad está siendo seducida a través de demonios de engaño, que por ejemplo, mira, hay gente, hermano, que ciegamente defiende la doctrina unicitaria con respecto a esto, pero realmente cuando la unicidad se está defendiendo, la unicidad sola cae en contradicción. ¿Por qué? Porque aún muchos de los unicitarios en la actualidad niegan la misma palabra que está escrita, la tuercen y la interpretan y la aplican de una forma que se acomode a su doctrina. A partir de esta interpretación de las Escrituras surgieron las iglesias organizadas que acabamos de mencionar y que han trabajado y desarrollado su doctrina en varios países. Además de esta iglesia existen también otros grupos más pequeños. Hay varias iglesias independientes que han aceptado esta interpretación de las Escrituras. La iglesia de la creencia unitaria o solo Jesús son ortodoxas en todas las demás doctrinas, menos en la Trinidad y en la fórmula bautismal. La mayoría de unicitarios comparten la interpretación que la forma de interpretar la Escritura, solo Escritura, pero realmente no se basan en escudriñar la Escritura, sino que más bien el fundamento de la unicidad o de lo solo Jesús se fundamenta en unos cuantos versículos sacados de contexto. La Iglesia Pentecostal Unida es una, la Iglesia Voz del Desierto, Iglesia Voz Profética, Tabernáculo de Elías, son una de las iglesias independientes. Es válido hacerse algunas preguntas que se den a la luz de forma espontánea. Con el solo hecho de pensar en el tema, abordaremos a partir de este momento: ¿qué es la Trinidad? ¿Existe un solo Dios o existen más dioses? ¿Creemos los cristianos en tres dioses? Quizás estas preguntas sean válidas a la hora de cuestionarse este misterio de Dios, pero iremos despejando cada una de estas interrogantes para llegar a una actitud correcta de qué es que las Escrituras nos dicen acerca del tema. Hoy día vivimos en una sociedad donde la gente tiene la libertad de seguir públicamente las creencias religiosas que prefiera. Sin embargo, cuando algunos individuos o algunos grupos proclaman públicamente que ellos son la verdadera obra de Dios, o que el cristianismo trinitario ortodoxo que ha existido a través de siglos está equivocado, pensemos que debemos responder a sus provocaciones. Ellos tienen la libertad de decirlo. Nosotros como cristianos tenemos responsabilidad de responderle, pues la Biblia nos ordena en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15: estad siempre preparados para presentar con defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo lo que se demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Cualquier trinitario tiene que aprender a saber defender lo que cree. Tiene que aprender, tenemos que aprender a ser personas con estrategias que nos avalen nuestra creencia, porque lamentablemente muchas veces caemos en las provocaciones de esta gente. Es posible estar en desacuerdo con la creencia de una persona y al mismo tiempo amar a la persona que sostiene esa creencia. Nuestra oposición se dirige a las enseñanzas de sus grupos, no a las personas que están en ellos, ni a su derecho de creer en lo que deseen. Hablamos porque la Biblia nos lo demanda, que contendamos arduentemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. El apóstol Pablo nos exhorta a examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Primera de Timoteo, Tesalonicenses 5:21.
Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante es entender. Hay varios unicitarios que dicen: yo no contiendo, yo no peleo, pero a la hora de defender salen a agarrarse, a pelearse, a discutir. Pero déjame decirte, no es lo mismo defender lo que tú crees a empezar a atacar e insultar a una persona, porque el fundamento de Dios está firme. Dice la palabra: conoce Dios a los que Él ha llamado. La unidad de Dios, solo Jesús. En sus proclamaciones Él afirmaba, y ahora en esta unidad, aleluya, última edad de la iglesia, hemos regresado a la revelación principal, la revelación más importante de la deidad en la Biblia entera. Jesús es Dios, no lo negamos. Amigo unicitario, quiero que usted entienda esto. Nosotros no negamos la deidad del Hijo de Dios, porque Él sale del Padre y va al Padre, y del Padre manda al Espíritu Santo. Los tres son uno, dice primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La simiente de la serpiente, según Branham, el pecado entró en el mundo resultado de la relación sexual entre Eva y la serpiente. La palabra comió, la interpretó como sexo. Naciendo de esta relación Caín, hijo de la serpiente, apoyado por primera de Juan 3:12. Esto lo enseña uno de los padres de la unicidad en el siglo presente, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esta doctrina unicitaria ha sido de gran atracción para los cristianos que, no conociendo bien las escrituras, son seducidos por este grupo que pronto se ganan para ellos. Esto ocurre por los siguientes motivos. Número uno, el supuesto celoso politeísmo. Ganan muchos adeptos sacando a personas incautas de las iglesias. Llegan varios unicitarios, le lavan el cerebro. Mira, la Biblia dice que Dios nos ha revelado el nombre, y como aquel hombre, aquella mujer nunca ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, se quedan embaucadas y se van detrás de esta secta destructiva. Número dos, creen que formando divisiones se introducen en las iglesias, generalmente pentecosteses, trinitarias. Empiezan a ser discípulos y tratan de ganar al pastor y la iglesia. Si no me crees, vea los debates que ha tenido Jorge Mendizábal con trinitarios. Agarra puros pastores que no están preparados para defender, y si es que se bautizan porque nunca han presentado fotos ni videos de lo que dicen. El movimiento fervoroso afirman que tiene nuevas revelaciones, sinceridad de experiencias cristianas. Wow, yo siento la gloria, dicen los unicitarios, brincan, saltan. Dios me reveló, Dios me dijo, vamos a cambiar, vamos a traer más trinitarios. Y eso, mire, yo quiero decirle a los unicitarios: si Dios no te ha cambiado tu carácter, si Dios no te ha cambiado tu lengua, si Dios no ha cambiado tu forma de ser, amigo unicitario, aunque tú te hayas bajado al bautismo, tú no has nacido de nuevo. Tú sigues con la naturaleza carnal, la vieja naturaleza que no te deja ver realmente la luz del Evangelio de Jesucristo. La doctrina unitaria o unicitaria, el tema central que trataremos a través de esto es este tema fuerte. La fuente de la autoridad que se agarran los unicitarios. Este grupo que sostiene que su fuente decisiva de autoridad es la Biblia. Algunos movimientos, como el Tabernáculo de Días, tiene su propio profeta, William Marion Branham, 1909-1965, que fue un pastor bautista. Este pastor comenzó a recibir supuestas revelaciones sobre misterios que habían estado escondidos a través de siglos en la Biblia, pero sus revelaciones no tuvieron aceptación y fue expulsado de su denominación. Según este pastor, en él se cumple la profecía de Malaquías 4:5, que en los últimos tiempos Dios enviaría a Elías, sino que en los días del voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, lo que dice Apocalipsis 17. Los seguidores de William Marion Branham comenzaron a proclamar verdades escondidas de él, que un ángel humano vino a restaurar algunas cosas que fueron, igual que los mormones, igual que Moroni. La unidad de Dios, solo Jesús, sus proclamadores afirman, y ahora esta es la última edad, que ellos dicen es que la unidad de Dios, confunden la unicidad con la unidad, porque Jesús dijo que Él y el Padre eran perfectos en unidad.
Vamos a hacer lo que es la refutación, porque vamos a descansar 10 minutos después de esto y vamos a seguir con la refutación contra el arrianismo, para que vean que hay una teoría muy fuerte. Una de las ideas más mal comprendidas en la Biblia es lo que se enseña acerca de la Trinidad, como definición de lo que es realmente la Trinidad. Podemos decir que existe un solo Dios que se ha revelado en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son el Dios único. Si los cristianos creemos en un solo Dios, no varios dioses, pues la Biblia nos enseña que solo hay un Dios. En Deuteronomio 4 dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Pero Jesús dijo: este uno son perfectos en unidad. Uno significa unidad. Esto es una declaración del pueblo judío, pues el monoteísmo, o sea la creencia de un solo Dios, era una característica del pueblo hebreo, no así de las otras naciones que eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses. Dios recalcó al pueblo que había un solo Dios, aunque siempre ellos terminaban adorando otros dioses. Por tanto, en otras épocas Dios habló también a su pueblo y le dijo: así dice Jehová, el Rey de Israel, Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. De esta forma recalcó el Señor siempre a su pueblo que Él era uno. Al preguntarle a los escribas cuál era el primer mandamiento, Jesús respondió: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Podemos encontrar en 1 Corintios 8:1, 8:6 tres personas. La revelación de esto podemos llamar un misterio para el hombre. Ha sido gradual a través del tiempo y podemos ver el desarrollo del Génesis hasta Apocalipsis. Pues en el Nuevo Testamento, donde fue contemplada esta revelación, en Génesis 1:26, que este versículo los tiene perturbados y los tiene confundidos a los pobres unicitarios. Este versículo les ha dolido a nuestros amigos unicitarios cuando les habla de que Dios dijo: hagamos. Me ha tocado unicitarios que se aferran que Dios estaba hablando con los ángeles, pero no tienen nada que ver los ángeles en la creación. Dice la Biblia que en Cristo estaba creando Dios todo, en Él fue creado todo. La misma Biblia refuta la doctrina unicitaria, el modalismo. ¿Por qué Dios habló en plural? Porque en Dios hay más de un ser divino. En el capítulo 3:22 del Génesis dice: he aquí Dios, el hombre es uno como nosotros. En el capítulo 11:7 dice: ahora pues descendamos y confundamos su lengua. A través de Jeremías también habló Dios y dijo: hemos oído voz de temblor y de espanto y no de paz. Dios habló en plural. Él dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Los sectores, lo solo Jesús han dicho con respecto a esto que otras personas eran ángeles. Padre bendito, o sea, imagínense, o sea, hasta dónde llega la necedad del unicitarismo. El unicitarismo dice que Dios hizo a través de los ángeles, porque si Dios está diciendo hagamos, descendamos, confundamos, oímos, entonces Dios está hablando, le está diciendo a los ángeles, y el unicitario está diciendo que Dios con los ángeles crearon todo. Pero es una vil mentira, los ángeles no son creadores. Cualquier doctrina que enseñe que los ángeles tuvieron algo que ver en la creación es una doctrina herética. Los ángeles tienen otra función, no son creadores. Lean el libro de Hebreos 1, señores unicitarios. Deberíamos de pensar que los ángeles tendrían divinidad y poder de creación. La palabra crear en el texto bíblico es bara, que significa sacar algo de la nada. Los ángeles son criaturas y no pueden crear. El versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Y fue Dios quien creó al hombre, no hubo intervención de ángeles. Mire, yo siempre les he dicho a mis amigos unicitarios, la Biblia dice que Jesús es la sabiduría de Dios. Y Proverbios dice, hablando la sabiduría, dice: y yo estaba con Él en el principio, formándolo todo. Hay muchos versículos que destruyen la postura unicitaria. Dios creó al hombre. ¿Con quién estaba entonces Dios? Dios estaba con Jesucristo. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: y el verbo estaba con Dios, y el verbo Dios, y el verbo era Dios, y el verbo... Ay, no me acuerdo, déjame agarrar la Biblia. ¿Dónde la tengo? Permítame. Ya me desapareció la Biblia. Yo sé que muchos unicitarios se saben este versículo de memoria, pero
Yo quiero que entiendan, porque aquí en el versículo 1 del capítulo 1 de San Juan les refuta aquella doctrina que ellos predican, que usted predica, amigo unicitario, que el Hijo tuvo principio. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Hay mucha gente que se la da de muy buenos maestros de español, que escribe, que allá. Pues aquí quiero que apliquen la gramática en el español y me digan qué significa con. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esto nos da a entender el apóstol Juan a través de este versículo que Jesús es 100% Dios. En uno de los versículos que los unicitarios usan mucho y les contradice su doctrina, nomás que toman a lo que le conviene. Es primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esta es la verdad, amén, hermanos. Estamos en Jesucristo. Los trinitarios, cualquier trinitario que usted pregunte, nosotros no rechazamos al Hijo de Dios. Nosotros sabemos que sin Él no hay salvación. Nos dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fuera de la confianza, de la fe en el Hijo de Dios no hay salvación. Toda doctrina que rechace a Jesús como Señor y Salvador es una doctrina herética. Pero la Biblia dice que Jesús es el Hijo, la segunda persona de la deidad. Jesús jamás dijo que Él era el Padre. Él habló, yo y el Padre uno somos. Y luego le dice en el versículo 15, dice, y no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí, yo en el Padre. O sea, esto habla en una unidad perfecta. Si tomamos esta postura, debemos pensar que los ángeles tendrían divinidad. De cuando los unicitarios afirman de que los ángeles crearon, que Dios habló con los ángeles cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero realmente los ángeles, quiero dejar bien en claro esto, los ángeles no tienen nada que ver en la creación. Toda doctrina que enseñe que Dios estaba hablando con los ángeles es una doctrina de demonios. Cuando Jesús hizo carne, su naturaleza humana y divina se desprendieron y a la vez se unieron. La naturaleza de Jesús fue 100% humana, sometida a la voluntad del Padre, vivió como hombre y murió como hombre. Filipenses 2:5, versículo 8. Él venció las tentaciones como hombre. Satanás apeló a su naturaleza divina a que convirtiera las piedras en pan, por ejemplo, pero Jesús no tomó ningún atributo divino, sino que Él era hombre y que estaba lleno del Espíritu Santo. Él tomó nuestra naturaleza, aleluya, y venció. Él no apeló a su naturaleza divina, sino que vino a recuperar lo que Adán perdió y vino a ser Señor de la tierra, don de que le pertenece al hombre, y no utilizó ningún atributo divino. El sacrificio fue perfecto, murió como hombre y no fue como Dios, quien murió en la cruz. Podemos mostrar a través de pasajes de la Escritura acerca de la Trinidad que tiene un hijo. Por ejemplo, Salmos 2:4, capítulo 2, versículo 2 y 4 dice: y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Qué importante es entender esta palabra. Versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. En Proverbios 34, que se los he recalcado muchas veces y ningún unicitario ha podido darle frente, dice: ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? ¿Lo sabes? Y lo dice Juan 1:18: a Dios nadie lo ha visto, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí está la respuesta. Cuando me dicen ¿cuál es el nombre que reveló? Jesús venía revelando a su Padre. Los judíos, mire, yo voy a responder esto porque muchos me han preguntado ¿cuál es el nombre del Padre? Los judíos sabían cuál era el nombre del Padre. Los que rechazaban era Jesús como el Hijo. O sea, Jesús decía: yo vengo en el nombre de mi Padre. Y los judíos sabían, que el mismo judíos sabían que cuando Jesús hablaba del Padre, hablaba de Dios. Por eso escamaban y le decían: ¿cómo tú, siendo hombre, te haces semejante a Dios? Esto es lo que muchos
unicitarios no alcanzan a entender. ¿Por qué? Porque dicen, es que los judíos son monoteístas, no son politeístas. Y quiero hacer hincapié en esto. Por el politeísmo rechazaron a Jesús. Así también podemos encontrar otros pasajes, Daniel 3:25, Juan 17:23, Isaías 9:6, Juan 14:8. Por tanto el Padre envió a su Hijo, y más adelante el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Gálatas 4:4 nos dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así también podemos encontrar, aleluya, Jesús habló acerca de la Trinidad, Juan 14:23 al 26, Juan 15:26, Juan 16:13 al 15. Jesús habla del Padre como mi Padre, Juan 5:17, Juan 5:43, Juan 14:2, Juan 20:17. Cristo habla del Espíritu Santo como otro consolador, la palabra en griego parakletos, que es uno llamado al lado de otro para ayudarle, Juan 14:16 al 26. Cristo apeló a la ley diciendo que el testimonio de dos personas es verdadero, porque no soy yo solo, sino el Padre que me envió. Juan 8:16 al 18, ahí destruye toda doctrina de solo Jesús. El libro de Hebreos 3:1, Cristo es mencionado como el apóstol, lo cual significa uno que es enviado constantemente. Cristo se refiere como enviado por el Padre, Juan 3:16 al 17, al 35, Juan 5:43, Juan 12:49, Juan 13:3, Juan 20:21. El Padre entrega todo juicio al Hijo, Juan 5:22, Hechos 17:31. Las palabras que hablaba Jesús no eran suyas, sino que el Padre que le había enviado, Juan 5:30, Juan 6:38, Juan 7:16, Juan 17:28, Juan 8:28, Juan 29:42, Juan 12:49. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, demostrando que son dos personas. Juan 3:35, Juan 5:20. Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede ante el Padre. Todo el sistema simbólico del sacerdocio pierde su significado si no existe más que Jesús en la deidad. Juan 8:34 y Hebreos 4:14. En Hebreos 7:25 nos enseña que Él vive para siempre, para interceder por nosotros. Las manifestaciones simultáneas de las tres personas se revelan en la encarnación, Lucas 1:35, en el bautismo de Jesús, y Jesús que fue bautizado y luego salió el agua, aquí los cielos fueron abiertos. Y soy una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Pedro dice que ellos escucharon la voz. Otras manifestaciones de las tres personas no son manifestaciones de un Dios, son de las tres personas que componen la deidad. La encontramos en Primera de Pedro 1:2, Segunda de Corintios 3:14, Primera de Juan 2:22, Isaías 48:16, Juan 9, Segunda de Juan capítulo 9 versículo 3. Esto es uno de los argumentos más incomprensibles por la iglesia unicitaria. Con respecto a esto, mira, amigo unicitario, yo quiero decirle a usted que defiende y dice, yo creo que Jesús es Dios. Realmente nosotros como trinitarios no rechazamos en ningún momento la deidad de Jesucristo. Es lamentable que la iglesia unicitaria caiga en tanto sarcasmo. Es lamentable que la iglesia unicitaria se fije en cualquier cosa, como en el triángulo donde simboliza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos están repletos de idolatría, tienen las cruces invertidas, tienen el libro masónico en la iglesia apostólica y no se espantan. ¿Sabe por qué? Porque es el fariseísmo, es la ceguera que está detrás de la unicidad. Lamentablemente, detrás de la unicidad no hay una seriedad completa, sino que más bien se encuentra un satanismo que solamente tiene el dedo acusador para señalar a los que no comprenden su doctrina. Yo quiero decirle, en media hora, con el favor de Dios, entramos en mi canal directamente de YouTube y vamos a hablar acerca del arrianismo. Si usted quiere aprender acerca de lo que creen los testigos de Jehová y cómo refutar la doctrina de los testigos de Jehová, lo invito a que en media hora se conecte en mi canal de YouTube, Leí Durán Rodríguez, Ministerio León de Judá. Así me encuentra en YouTube.
y ahí estamos para debatir, ahí estamos para compartir. Yo sé que los unicitarios tienen mucha contradicción, juzgan el triángulo, juzgan acá, juzgan allá, pero no pueden refutar el tema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la palabra tiene tanto poder que cómo molesta a los impíos, cómo molesta a los hijos del diablo. ¿Sabe por qué? Jesús le dijo a los fariseos: mi palabra no encuentra cabida en sus corazones, porque ustedes son hijos de su padre el diablo. El diablo es padre de mentira, todo mentiroso, todo calumniador, todo levantafalsos, todo evasor es un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: por sus frutos los van a conocer. Lamentablemente la unicidad cae dentro de sus fundadores principales, Sabelio, y los que hemos mencionado a lo largo de esta historia, de este tema. Es algo que no pueden refutar. Por eso en la unicidad, porque ahorita me decía una mujer en la mañana en uno de los grupos: es que ustedes los trinitarios están divididos, no se mordió la lengua, están iguales ustedes. El apostólico que se cura a la mujer la cabeza, la mujer en la pentecostal que no usa el hombre barba larga, etcétera. Están divididos, ¿por qué? Porque se les metió un espíritu de error, un espíritu de estupor. Yo quiero decirle a cada uno de los unicitarios que van a ver este video a través de YouTube y a través de esta página de Facebook, yo quiero decirle que es tiempo de que abran los ojos y se dejen de comportar con niñada. No empiecen a criticar las cosas que ustedes mismos tienen cola que les pise. Empiezan a atacar a los apóstoles, empiezan a atacar a los profetas, pero se les olvida que los principales promotores de la unicidad se autoproclamaron profetas, se autoproclamaron que Dios les reveló esta doctrina. Así que yo quiero denunciar públicamente: los principales unicitarios se autoproclamaban profetas. No más que ahora se hacen ciegos los unicitarios porque ni siquiera conocen su historia. Ahí anda una mujer que se llama Guadalupe Mora, que me gustaría que se asomara a las narices, pero es una cobarde igual que todos los unicitarios. Esta mujer dice que la unicidad tiene 100 años, lo ha publicado y lo ha escrito. ¿Y sabe por qué lo escribe? Porque no sabe ni qué defender. Así que yo quiero hacer hincapié en esto. El triángulo no tiene nada que ver. El triángulo de la Trinidad solamente es una representación, pero lamentablemente los amigos unicitarios, ellos tienen el triángulo, tienen la cruz invertida y tienen la Biblia en forma de lo que hay, Dios mío, ¿cómo se llama? De escuadra. Por eso los unicitarios son masones. Sus fundadores, igual que el líder de los rusalistas, está enterrado en una tumba con la pirámide. Mire, yo quiero decirle, amigo unicitario, déjese de cosas. La palabra de Dios es clara, la Trinidad es bíblica, la unicidad no. Dios es un Dios en pluralidad. Elohim, me investigue. Hay gente que dice: no es pluralidad de personas, es de manifestaciones. ¿A poco el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están separados? Pues la Biblia dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiero que entienda, amigo unicitario, la palabra de Dios no se contradice. Toda la interpretación que la unicidad le da a la palabra es lo que contradice la palabra. Por eso en esta hora yo vengo denunciando públicamente a la unicidad como una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque lamentablemente nunca han podido comprobar lo contrario. Así que, amigo unicitario, hermano trinitario, en esta hora, en media hora, aquí en México son las 6 de la tarde. A las 6:30 estaremos desde nuestro canal de YouTube transmitiendo bajo el tema, aleluya, el arrianismo, lo que oculta el arrianismo. Y vamos a ver que el arrianismo, los testigos de Jehová y los adventistas son hermanos de los unicitarios. ¿Por qué? Porque ambas sectas aborrecen la doctrina de la Trinidad. Hay una influencia satánica detrás de estas sectas de la unicidad y de los testigos de Jehová, que aborrecen la deidad. ¿Por qué? Porque el diablo no va a odiar lo que es de él. El diablo va a aborrecer lo que realmente el diablo odia a Dios. Por eso tiene que entender el unicitario. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. ¿Dónde está el amor al prójimo cuando el unicitario te calumnia? ¿Dónde está el amor al prójimo cuando te levanta falso, cuando no sabe defender la verdad bíblica, cuando queda al descubierto la
Abeliana. Yo quiero decirle en esta hora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero los tres son uno. Primera de Juan 5:7, hasta que no me lo compruebe la unicidad que en el griego no aparece, no lo voy a creer, porque sacan cada mentira. Dios mío, los testigos y los unicitarios están en la misma confusión. Pobrecitos mis amigos unicitarios, es que Primera de Juan no existe. ¿Sabe por qué? Porque Primera de Juan le destruye su doctrina satánica. El mismo Jesús dijo: yo no soy solo. Le vuelvo y le repito el texto que Jesús usó. Jesús se avaló al texto que decía en la ley que todo costara en boca de 2 o 3 testigos. Dijo, todo en la ley tenía que testificar 2 personas. Así es, de esta manera. El Padre testificó de su Hijo y el Hijo testificó del Padre, y el Espíritu Santo viene testificando del Hijo y del Padre. Por eso dice Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es guiado por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer el señorío de Jesús tal como está escrito. ¿Sabe por qué? Porque realmente no han entendido muchos. Los que son acusadores son porque no tienen los fundamentos. Yo no vengo a acusar a nadie, yo vengo a acusar a la secta. Yo vengo a denunciar públicamente la mentira sabeliana. Yo vengo a denunciar como servidor de Dios esta mentira que hasta el día de hoy no se ha podido defender. Lamentablemente está lleno de engaño y de mentira. Ahí está Constantino, ahí está fulano, sutano, que alegan, que difaman, que calumnian. ¿Dónde está el temor de Dios? Yo quiero decirle, no hay en ningún unicitario habita el temor de Dios. Tienen mucha lengua, calumnian, difaman, pero que el Señor los perdone, que caiga todo el peso de juicio sobre aquel que no se arrepiente. ¿Por qué? Porque ya basta, unicitario, arrepiéntete, deja de blasfemar en contra de la deidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si son personas o son manifestaciones, ¿a ti qué te importa? Porque yo te quiero decir, si por eso te pones a atacarnos de que somos católicos, de que somos idólatras, estás pero bien equivocado. Arrepiéntete, porque para empezar la Iglesia Católica no predica la Trinidad. Sí habla de la Trinidad y el dogma lo abrazó, pero realmente la Trinidad no fue fundada en la Iglesia Católica. Todas esas mentiras que te han metido en tu cabeza te han perjudicado para que tú avances. Realmente tu mentira satánica del unicitarismo te ha llevado al gravísimo error. Así que en media hora, con el favor de Dios, estamos hablando en mi canal de YouTube, Leí Durán Rodríguez, Ministerio León de Judá. Suscríbase y toque la campanita para que le llegue notificación cuando estemos transmitiendo acerca del arrianismo. Dios los bendiga y esperamos que se arrepientan los unicitarios y dejen de estar blasfemando tanto contra la